Tengan ustedes un cordial saludo por parte de quienes habla. Tengo el gusto de invitarlos a esta ponencia dentro del quinto Congreso Iberoamericano sobre el Turismo Sustentable. Mi nombre es Luis David Zambrano Figueroa, estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y les voy a presentar la ponencia con tema Información turística de la comunidad Pile, Montecristi, Manabí, Ecuador. Este estudio fue realizado por Héctor Simón Pinargote Vélez, Juan Francisco Villamar González y quien les habla. Introducción. La búsqueda de información turística es un tema complejo. Investigar los sitios antes de viajar es una tendencia que se está desarrollando actualmente. El turista busca su propia información sistematizada en diversas páginas de Internet. Debido a la escasa y desactualizada información turística sistematizada que existe en el país, esta tarea se hace difícil. Una de las causas por lo cual no existe esta información es por la falta de planificación y sistematización en el desarrollo territorial turístico, trayendo consigo consecuencias como la ausencia de turistas. En el análisis jerárquico multicriterio es una herramienta que aporta a la toma de decisiones sobre la gestión del territorio, al establecer prioridades para el desarrollo de programas y proyectos que mejoren la calidad de los atractivos turísticos más relevantes, así como su promoción en los segmentos de mercados identificados. Esta metodología plantea la organización del territorio desde la actividad turística a través de la conceptualización de tres grupos de criterios, del cual son econaturales, socioculturales y de gestión del territorio, lo que implica el aumento de la conectividad de las variables complejas del fenómeno turístico. Métodos. La investigación se realizó en el periodo noviembre 2019-marzo 2020, donde desarrollamos y probamos una metodología de valoración espacial cualitativa, integrando los métodos de encuestas cuantitativas existentes para apoyar la gestión de distinto y la planificación del paisaje a nivel local. Los datos se recopilan mediante entrevistas semiestructuradas y un ejercicio de mapeo en un destino turístico basado en la naturaleza en la comunidad de Pile. El análisis de la sistematización de la información fue conducido en 4 fases, del cual son la revisión bibliográfica, preparación de la encuesta y entrevista, recolección de datos y procesamientos de la información. Para ello se emplearon fuentes primarias y secundarias. En las encuestas realizadas a residentes se consideraron temas relacionados con los criterios econaturales, socioculturales y de gestión del territorio. Además, se evaluó el potencial ecológico del área con fines turísticos. Para la evaluación y caracterización del paisaje, el método desarrollado incluye las fases propuestas. Al consolidar la información antes mencionadas, se identificó el potencial turístico, aspectos de la cultura, forma de vida y economía de la comunidad. Se realizaron encuestas independientes dirigidas tanto al presidente de la comuna y al antropólogo, que es la persona que le encargó el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, con el fin de conocer los sitios donde se elabora la artesanía del sombrero de paja toquilla, número de tejedores activos y donde se colecta la especie. Resultados y discusión. En base a la observación de campo, se obtuvo que en la comunidad de Pile no existen parques. La iglesia se encuentra en buenas condiciones y está ubicada en la zona centro. Existe un subcentro de salud y se encuentra cerca de la escuela. La escuela se encuentra en un buen estado y está ubicado cerca de la zona céntrica. Hay un cementerio público que no se encuentra en muy buenas condiciones y está un poco alejado de la zona céntrica. En las calles de Pile son de tierra y para obtener señal de celular en el centro urbano hay que acercarse a la puerta de la iglesia, templo al que asiste 2 veces por mes el sacerdote desde la comunidad vecina San Mateo a dar su misa. Las entrevistas revelaron que la mayoría de los residentes no tienen estudios. Los jóvenes llegan a la primaria y una pequeña parte estudia la secundaria. Las encuestas revelaron que es casi inexistente la educación de tercer nivel.
En la mayoría de los casos, las personas cuentan con un capital propio para realizar sus actividades. Sin embargo, existe quienes reciben ingresos de familiares u otras fuentes. A continuación, tenemos la siguiente ficha etnográfica del cual se puede determinar la etnografía en la comunidad de Pile, del cual se reflejan las preguntas que fueron tomadas en cuenta en las encuestas, del cual el idioma es el castellano, su etnia mestiza, su cultura montuvia, del cual tenemos el sistema de población, casas agrupadas. Tenemos una descripción dentro del sistema de producción, los modos de vida u otras profesiones practicados por los habitantes de este lugar son tanto la construcción, el tejido y el comercio, que es de lo que se dedican. ¿Qué productos producen? Producen el maíz, plátano, la paja toquilla y los limones, del cual esto es un consumo propio para ellos y rara es la vez para la venta. ¿Para quiénes producen? Tanto para el consumo propio o como para la venta. Era lo que les estaba mencionando hace unos minutos. El modo de producción, su producción es doméstica. Vivienda. Los tipos de vivienda según los porcentajes: madera el 10%, mixta 13%, hormigón armado el 5% y ladrillos el 71%. ¿Existe algún tipo de rito al empezar a construir la casa? En su mayoría no existe ningún rito, muy pocas son las casas que se bendicen. Existen objetos decorativos religiosos, en muy pocas casas hay objetos religiosos. Clase de alumbrado que se emplea en el lugar. Luz eléctrica, en este caso los focos. Construcciones complementarias que acompañan la casa, gallineros. ¿Medidas de protección para la casa? No. Alimentación. Horarios, nombres y lugares de cada comida. Su primer horario es a las 6:30 de la mañana, que esta es la rutina donde toman su café, y dentro de sus lugares de la mayoría de las personas que se encuestó son en la mesa. Su almuerzo es a las 2:30 y la merienda a las 7 de la noche. Condimentos para la alimentación. Sus condimentos son tanto naturales y industriales. El tipo de cocina. Sus alimentos los cocinan tanto a gas, aunque en ocasiones también se usa la cocina a leña. Comidas y bebidas en fechas especiales, tanto en Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, consumen el cerdo y gallina. Novenas y velorios, sándwiches y algo tradicional, el plato favorito de la comunidad, que es el greñoso. Descripción de la vestimenta tradicional en fechas especiales. No existe una vestimenta tradicional. Diferencia de la indumentaria entre solteros y casados o unión libre. En cuanto a las personas que son casadas, ellos visten ropas más cautas, a diferencia de solteros que tienen mucha más libertad al vestir lo que desean. Adornos que llevan en su cuerpo: vestidos en la cabeza, muñeca, cuello o orejas, no. Medidas de protección personal: amuletos o medallas, en su mayoría no llevan ninguno de estos tipos de medallas. Fiestas patronales: una de sus fiestas patronales tiene fecha el 28 de diciembre. Música y baile en la comunidad, esto no es de relevancia, ya que no suelen realizarse estas manifestaciones. Tradiciones y expresiones orales: en el fallecimiento de un familiar se mantiene el color negro en prendas de vestir por un tiempo que se determina la persona que está de duelo. En la siguiente ficha, analizar estadísticamente la actividad de producción y distribución económica. Estadísticamente en la comunidad de Pile, las técnicas que se tomaron en cuenta fueron las encuestas, una población de 110 habitantes aproximadamente, un universo como provincia de Manabí, Cantón Montecristi y comunidad Pile. Tamaño de la muestra: en la comunidad de estudiar se determinaron que existe un mínimo de 1.100 habitantes distribuidos en más de 80 casas. Las encuestas se realizaron en 60 casas de la comunidad.
Y dentro de las 10 preguntas o prácticas formuladas, las preguntas realizadas para el análisis de la actividad y distribución económica. Dentro de su proceso de selección, mediante las variables establecidas, se inició llevando a cabo las respectivas encuestas, usando el método aleatorio simple debido a que consiste en la incorporación al azar. Es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y a cada muestra posible de un tamaño determinado. ¿De qué manera se puede ayudar en sus procesos de trabajo en que sean menos complicados al momento de tomar las muestras en la comunidad correspondiente? Finalizada la recolección de datos de la muestra, se procedió con la tabulación para una mejor comprensión de información. En la comunidad de Pile se realizaron también las técnicas de observación, su ubicación con marca más cerca del 9.1 kilómetros, el río más cercano está a 10 metros, del cual también tenemos los límites territoriales con otras comunidades, que al norte limita con San Lorenzo, Manta, al sur con Portocayos y Pijapa, al este Montecristi y al oeste con el Océano Pacífico. Tanto en sus vías de comunicación con otras comunidades, carretera. Orografía que predomina las montañas, ya que es un lugar con mucha vegetación. El servicio de transporte público es el medio de transporte usado como los buses o camionetas. El estado de la vía de comunicación con otras comunidades, la carretera principal se encuentra casi en su totalidad en un buen estado dentro de la comunidad. Y la calle principal es de tierra y no cuenta con la señalización. El estado general de los equipamientos y recursos indicadores en su estado y ubicación cuenta en que no tiene un parque, ya que no es existente el parque dentro de la comunidad. Con los centros religiosos, la iglesia se encuentra con unas buenas condiciones y está ubicada en zonas en el centro de la comunidad, del cual cuenta con un subsector de salud, consultorios, un centro educativo y el cementerio, que como se mencionó sí existe, pero no se encuentra con unas buenas condiciones y está un poco alejado de la zona céntrica. Existen asociaciones de vecinos, culturales, juveniles, mujeres, etc. Si una asociación de tejedores y una directiva comunitaria, el tiempo que se lleva funcionando no está tan definido y las actividades que se realizan llevan a cabo sus reuniones sobre los proyectos que se quieren implementar en la comunidad. Además, los habitantes reciben capacitaciones de temas en específico. Y las actividades de producción y distribución económica en Pile, que el nivel de estudio de la población, la mayoría no tiene ningún tipo de estudio, los jóvenes llegan a estudiar la primaria y una pequeña parte de ellos estudia la secundaria. Las encuestas revelan que casi es inexistente la educación del tercer nivel. La mayoría de esos habitantes, la ocupación se dedican al tejido y los productos que se siembran, los productos que más se cosechan es el maíz, el plátano, la paja toquilla, porque son para su uso propio, más comercial. El tiempo que residen en el sector, en base a las personas que se encuestaron, como se puede apreciar en el gráfico, el 100% de la población encuestada corresponde de 1 a 5 años, del cual reside el 5% y más de 15 años corresponde el 85% de los habitantes. Tanto a sus fuentes de financiamiento para su actividad comercial, la mayoría cuenta con capital propio. En la mayoría de los casos, las personas cuentan con capital propio para realizar sus actividades, sin embargo existen quienes reciben ingresos por sus familiares u otras fuentes. Su extensión de producción en la comunidad tiene como principal actividad económica lo poco que producen y lo hacen en las zonas aledañas a sus hogares. La principal actividad es el tejido y lo hacen desde su casa. La distribución del tejido es distribuida por la mayoría de su producción, se venden a minoristas o intermediarios y algunos son para su uso propio. Los centros educativos en la comunidad existe un solo centro educativo en donde asisten los niños, los jóvenes y de la comunidad. Y como se puede evidenciar en el gráfico, 55% corresponden que han sido poco la mejora de su situación económica, con una producción que se lleva a cabo y el 40% infiere que no ha mejorado en nada. Por esta razón, sus ingresos mensuales corresponden al menos de $200.
y en las áreas en las que le gustaría capacitarse a la comunidad mediante la aplicación de las respectivas encuestas, los habitantes de la comunidad manifestaron que en su mayoría les gustaría capacitarse con respecto al turismo, ya que es una actividad que se puede llegar a realizar dentro de la comunidad. Es lo que se puede observar en el gráfico, con sus porcentajes y la frecuencia. Dentro de los estudios realizados, demuestran el inmenso valor cultural y sus tradiciones milenarias, que desde un principal sustento en los habitantes de Pile. En este sentido, el tejido fino de paja toquilla es considerado una tradición mágica que tiene sus raíces con su periodo de formación, ya que se ha transmitido de generación en generación. En la actualidad, el sombrero de paja toquilla goza de la fama internacional, pero paradójicamente sus fabricantes viven en la pobreza y son los intermediarios quienes se benefician económicamente de la venta de este producto tradicional. Como conclusiones, tenemos que la mayoría de los residentes no tienen estudios. Los jóvenes llegan a la primaria y una pequeña parte estudia la secundaria. El modo de vida fundamental se basa en la fabricación, el tejido y el comercio del sombrero fino de paja toquilla. Su potencial turístico se valoró en clase A como un área de calidad alta con rasgos singulares y sobresalientes, además con un mínimo impacto ambiental provocado por los pobladores, los cuales se esfuerzan por preservar el medio que los rodea en una comunidad que se presta para desarrollar varias actividades y modalidades turísticas. Y a su nivel económico, la comunidad tiene diferentes fuentes de ingresos, como la construcción, el comercio, la elaboración de sombreros de paja toquilla en tejido fino, a diferencia de otras comunidades de la provincia de Manabí. Esta no tiene como fuente principal de ingresos la agricultura, ya que la que se practica por lo general es para el consumo propio y no a la comercialización de la misma en promedios a sus niveles de ingresos económicos, que en la mayoría suele ser menos de $200, y muy pocas personas reciben ayudas de programas sociales. Agradezco a todos quienes presenciaron esta ponencia. Estaremos dispuestos a resolver todas sus inquietudes y comentarios que se planteen. Muchas gracias.